Matrose o marinero. Fue el rango más bajo posible dentro de la estructura general de la Kriegsmarine. Estaban encargados en realizar tareas rutinarias de mantenimiento y cualquier otra que le encomiende un oficial. También llevaban a cabo labores de vigilancia o de manejar la artillería naval en caso de un ataque. Para diferenciarse, los marineros solo llevaban una estrella dorada en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Matrosengefreiter o cabo. Era el segundo rango o grado al que podría ascender un marinero alistado, después de un periodo mínimo de servicio, de 12 meses, si pudiesen demostrar las habilidades y competencias necesarias. Tenían las mismas funciones que un matrose. Para diferenciarse, un Matrosengefreiter llevaba una estrella dorada en la parte superior de una insignia en forma triangular con un galón dorado en V. Todo esto en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Matrosenobergefreiter o cabo primero. Fue el siguiente rango a ascender dentro de la estructura general de la Kriegsmarine. Por lo general, para ascender a este rango, se necesita un periodo mínimo de 2 años. Tenían las mismas funciones que el rango anterior. Para diferenciarse, un Matrosenobergefreiter llevaba una estrella dorada en la parte superior de una insignia en forma triangular con 2 galones en V de color dorado. Todo esto en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Matrosenhauptgefreiter o cabo mayor tercero. Rango usado por la Kriegsmarine desde 1938 hasta el final de la guerra. El rango no se introdujo en el Heer de la Wehrmacht. Y para ascender a este rango se necesitaba un periodo de servicio mínimo de 4 años. Para reconocer, un Matrosenhauptgefreiter llevaba una estrella dorada en la parte superior de una insignia en forma triangular con 3 galones en V de color dorado. Todo esto en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. Matrosenstabsgefreiter o cabo mayor segundo. Fue el siguiente rango a ascender dentro de la estructura general de la Fuerza Armada Alemana. Por lo general, para ascender a este rango, se necesitaba un periodo mínimo de 6 años si ya pudiesen demostrar las habilidades y competencias necesarias. Para reconocer, un Matrosenstabsgefreiter llevaba una estrella dorada en la parte superior de una insignia en forma triangular con un galón trenzado en V y encima de ello llevaba otra estrella dorada dentro del galón. Matrosenoberstabsgefreiter o cabo mayor. Fue el rango más alto dentro de la categoría de marineros. El rango fue introducido por primera vez por la Kriegsmarine en 1940. Sin embargo, en el Heer y Luftwaffe no existía, y el rango se le daba a marineros con 8 años de servicio. Para reconocer, un marinero de este rango llevaba una estrella dorada en la parte superior de una insignia en forma triangular con 2 galones trenzados en V y encima de los galones llevaba otra estrella dorada. Mat o sargento. Fue el rango más bajo dentro de la categoría de suboficiales a bordo de un buque de guerra. De acuerdo con su especialización, un mat sería conocido como, por ejemplo, compañero de timonel, compañero de artillería, compañero de contramaestre o compañero de maquinista, y equivalente al rango del ejército de unteroffizier. Para identificar un mat, en cada uno de los parches del cuello llevaba una raya horizontal dorada, bordeados con una franja del mismo color. En la manga de la parte superior del brazo izquierdo llevaba un ancla dorada o 2, dependiendo a su especialización. Obermat o sargento primero. Fue el rango perteneciente al grupo de suboficiales importapé. También se dividían de acuerdo a su especialización. Y es equivalente al Stabsunteroffizier del Heer o Luftwaffe. Para identificar un Obermat, en cada uno de los parches del cuello llevaba 2 rayas horizontales doradas, bordeados con una franja del mismo color. En la manga de la parte superior del brazo izquierdo llevaba un ancla dorada o 2, y debajo de ello llevaba un galón en forma de V. Bootsmann o sargento mayor primero. El término alemán Bootsmann se traduce como contramaestre, es decir, el tripulante principal del departamento de cubierta, y perteneciente a los suboficiales con portapé, y el rango se le daba a marineros con 2 años de servicio, como sargento primero. Los suboficiales de carrera se llamaban timonel, timonel mayor, etc., según su especialización. Para reconocer un bootsman, este llevaba en las hombreras una banda dorada con fondo azul oscuro, más una estrella plateada y un ancla o 2 en el medio, dependiendo a su especialización. Stabsbootsmann o sargento mayor. En 1938, la Kriegsmarine alemana introdujo los grados según la carrera en particular de la siguiente manera: contramaestre, steersman o maquinista.
Este grado era equivalente al rango de Stabsfeldwebel del Heer alemán. Para reconocer un Stabsbootsmann, este llevaba en las hombreras una banda dorada con fondo azul oscuro, más 2 estrellas plateadas, con las estrellas en un solo lado y un ancla o 2 en el medio, dependiendo a su especialización. Oberbootsmann o subteniente segundo. Este rango, según la clase, equivale al Oberfeldwebel del Heer o Luftwaffe, y fue el segundo más importante dentro de la categoría de suboficiales. Para reconocer un Oberbootsmann, este llevaba en las hombreras una banda dorada con fondo azul oscuro, más 2 estrellas plateadas, las estrellas, lado a lado, y un ancla o 2 en el medio, dependiendo a su especialización. Stabsoberbootsmann o subteniente. Fue el rango más alto dentro de la categoría de suboficiales. El rango fue introducido por primera vez en 1939 por la Kriegsmarine, y el rango se le daba a marineros con 3 años de servicio como Oberbootsmann. Para diferenciarse, un subteniente llevaba en las hombreras una banda dorada con fondo azul oscuro, más 3 estrellas plateadas, 2 en un lado y una en el otro, y un ancla o 2 en el medio, dependiendo a qué se había especializado. Fähnrich o alférez de fragata segundo, o también conocido como alférez en el mar. Fue el rango más bajo de los oficiales cadetes. El oficial de mar es el comandante de los buques de guerra, sus tripulaciones y las formaciones de dichos buques. En este puesto es responsable del despliegue y uso de todas las armas, y se le daba después de un año de aspirante de oficial. Para reconocer un oficial de este rango, llevaban una delgada hombrera de color plateado, sin alguna estrella, y en la manga llevaba una estrella bordada en dorado en ambos antebrazos. Oberfähnrich o alférez de fragata, o guardia marina del mar, traducido del alemán. Se le daba después de 6 meses en la Escuela General de la Kriegsmarine. Los soldados de este grado pueden dar órdenes a los suboficiales y marineros dentro de los límites establecidos. Para reconocer un oficial de este rango, llevaban una delgada hombrera de color plateado con 2 estrellas doradas. Y en la manga, igual, llevaban una estrella bordada en amarillo dorado en ambos antebrazos. Lieutenant o teniente de navío segundo. Era el rango de oficial teniente más bajo de la Marina. Este grado también corresponde al de teniente del Ejército y Fuerza Aérea, y se le da después de 2 años como cadete. Los soldados de este rango llevaban hombreras plateadas sin estrella alguna. El teniente lucía una franja dorada en ambas mangas inferiores. Encima de eso, una estrella bordada en amarillo dorado como insignia de carrera. Oberleutnant o teniente de navío, o también conocido como teniente superior en el mar. Para ascender a este rango se necesitaba un periodo de servicio mínimo de 2 años como teniente navío segundo. Los soldados de este rango llevaban hombreras plateadas más una sola estrella, y llevaban 2 franjas doradas en ambas mangas inferiores. Encima de eso, una estrella bordada en amarillo dorado. Capitán Leutnant o teniente capitán. El rango más alto de los tenientes. En las fuerzas navales de habla alemana se refiere a un oficial del grupo de rango de capitanes que es comparable al capitán en el ejército y en la fuerza aérea, y se le daba después de 3 o 4 años de teniente navío. El teniente capitán tenía 2 estrellas doradas en las hombreras de color plata. El capitán lucía 2 franjas doradas, entre una franja adicional por el medio, en ambas mangas inferiores. Encima de eso, una estrella bordada en dorado. Corvettencapitán o capitán de corbeta. Era el rango más bajo de oficial del Estado Mayor en la Armada. Este rango corresponde a mayor en el Ejército y la Fuerza Aérea. Se necesitaba 5 años de teniente para ascender a este rango. Las hombreras del capitán de corbeta consistían en una trenza de 2 cordones planos, colocados uno al lado del otro, de color plata, sin ninguna estrella, y 3 franjas doradas en ambas mangas inferiores. Encima de ello, una estrella dorada. Fregatencapitán o capitán de fragata. Este grado corresponde al de teniente coronel del Ejército y Fuerza Aérea. Para ascender a capitán de fragata se necesita 2 años como teniente. Las hombreras del capitán de fragata consistían en una trenza de 2 cordones planos, colocados uno al lado del otro, de color plata, con una estrella dorada en el medio. Y lucía 4 franjas doradas en ambas mangas inferiores. Eran 3 franjas y una franja delgada entre las 2 franjas superiores, introducidas en decreto del 25 de febrero de 1944, y una estrella dorada encima. Capitán o capitán de navío.
Este grado corresponde a coronel del ejército y fuerza aérea, o también conocido como capitán de mar. Las hombreras del capitán de navío consistían en una trenza de 2 cordones, colocados, uno al lado del otro, de color plata, con 2 estrellas doradas en el medio. Y lució 4 franjas doradas en ambas mangas inferiores, más una estrella dorada encima de ello. Comodore o comodoro. No era un rango, sino un puesto. Se clasificó entre contraalmirante y capitán de mar ordinario. Como insignia de rango, llevaba una amplia franja dorada de almirante y una estrella dorada por encima de ello, en la manga inferior, y las hombreras igual que el rango anterior. Contraadmiral o contraalmirante. Es una designación de rango para un oficial de bandera en la Marina. El contraalmirante es el más bajo de los 5 rangos de almirantes de la Armada, equivalente a general mayor y a SS Brigadier Führer. Como insignia de rango, llevaba una franja de color amarillo dorado sobre la franja ancha de almirante, del mismo color, y una estrella dorada encima. Las hombreras consistían en un fondo azul marino y una trenza dorada y plateada, sin alguna estrella. Viceadmiral o vicealmirante. El viceadmiral es el cuarto más alto de los 5 rangos de almirantes de la Armada, y equivalente a teniente general y a SS Gruppenführer. El vicealmirante llevaba 2 franjas de color dorado sobre una franja ancha de almirante en la manga inferior y una estrella dorada por encima. Las hombreras consistían en un fondo azul marino con un trenzado en oro y plata y con una estrella de oficial de color dorado. Admiral o almirante. Fue una designación de rango para un oficial de la Armada alemana, equivalente al de general en el Heer y Luftwaffe. El almirante llevaba 3 franjas de color dorado sobre la franja ancha de almirante en las 2 mangas inferiores y una estrella dorada por encima. Las hombreras consistían en un fondo azul marino con un trenzado en oro y plata y con 2 estrellas por encima. General admiral o almirante general. El almirante general es el segundo más alto de los 5 rangos de almirantes de la Armada. Era equivalente al coronel general en el ejército y fuerza aérea. El almirante general llevaba 3 franjas de color dorado sobre la franja ancha de almirante en las 2 mangas inferiores y una estrella dorada por encima. Las hombreras consistían en un fondo azul marino con un trenzado en oro y plata y con 3 estrellas por encima, 2 en un lado y la otra estrella sola. Großadmiral o gran almirante. El gran almirante es el rango más alto en la Kriegsmarine. El rango solo se otorgó a portadores seleccionados y comparable al rango de mariscal de campo. Como insignia de rango, llevaba 4 franjas de color amarillo dorado sobre la franja ancha de almirante, del mismo color, y una estrella dorada por la parte superior. Las hombreras estaban formadas por un fondo azul marino y con un trenzado en oro y plata. Y por encima estaban 2 bastones de gran almirante cruzados.